esta ocasión les venimos a explicar en qué consiste la inyección SQL. Primero, ¿qué es una inyección SQL? Una inyección SQL es un método de infiltración de código intruso que se vale de una vulnerabilidad informática presente en una aplicación en el nivel de validación de las entradas para realizar operaciones sobre una base de datos. Se dice que existe o se produce inyección SQL cuando de alguna manera se inserta o se inyecta código SQL invasor dentro del código SQL programado, con el fin de alterar el funcionamiento normal del programa y lograr así que se ejecute la porción de código invasor incrustado en la base de datos. ¿Cuándo ocurre? Durante la ejecución del programa vulnerable, ya sea en computadoras de escritorio o bien en sitios web. La vulnerabilidad se puede producir automáticamente cuando un programa arma descuidadamente una sentencia SQL en tiempo de ejecución, o bien durante la fase de desarrollo, cuando el programador explicita la sentencia SQL a ejecutar en forma desprotegida. En cualquier caso, siempre que el programador necesite y haga uso de parámetros a ingresar por parte del usuario, a efectos de consultar una base de datos, ya que justamente dentro de los parámetros es donde se puede incorporar el código SQL intruso. ¿Qué ocurre? Hay una alteración en el funcionamiento del sistema. Al no haber seguridad, el código se ejecuta con consecuencias alarmantes. A través de estas inyecciones se pueden obtener datos escondidos, eliminar o sobreescribir datos en las bases de datos. Las principales consecuencias son pérdida de la confidencialidad, autentificación, autorización y la integridad de una base de datos. ¿Cómo evitar la inyección SQL? Primero, filtrando la entrada de los usuarios, reemplazar la aparición de comillas simple por comillas dobles, evitar que los usuarios puedan pasar caracteres como diagonal invertida, diagonal, asterisco o cualquier otro que pueda causar problemas, trabajando con procedimientos almacenados, de tal modo en que se puedan pasar los parámetros a los procedimientos almacenados para evitar que la inyección SQL pueda ser usada. A continuación se va a explicar un ejemplo sencillo para practicar las inyecciones SQL. Antes de empezar con los ataques SQL Injection, nos preparamos en un entorno seguro de pruebas. Para esto ya contamos con la conexión al servidor web Apache y al servidor MySQL, asimismo con la base de datos inyección SQL que contiene una tabla llamada usuario y registros para realizar las pruebas. Se desarrolló una pequeña aplicación de prueba para inyecciones. Esta es una aplicación sencilla donde nos muestra un formulario de inicio de sesión que pide al usuario su número de control y su password. Al dar clic en iniciar, muestra al usuario la información que la aplicación dispone para él, es decir, lo que es el número de control, login, email, dirección, información básica del usuario. Como nosotros hemos sido los que hemos desarrollado el código de prueba, sabemos que nuestra consulta es vulnerable a inyección SQL. Lo normal es no disponer del código y realizar inyecciones a ciegas, lo que se conoce como Blind SQL Injection. Lo que vamos a ver es cómo funciona nuestra aplicación accediendo desde el navegador. Introducimos lo que son algunos datos de prueba, por ejemplo, como ya se dijo anteriormente, ya se tienen algunos registros en la tabla, por lo cual el número de control vamos a poner el siguiente, la contraseña la vamos a escribir y damos en iniciar. Al pulsar el botón iniciar se visualiza que nos muestra nuevamente el formulario para seguir haciendo pruebas. La consulta que se ha ejecutado en el servidor MySQL y los datos que ha recuperado esa consulta. Como se puede observar, estos son los datos del número de control de Francisco. Ahora bien, como podemos observar en la barra de dirección del navegador, se encuentra login igual al número de control que hemos introducido. A partir de aquí vamos a realizar las inyecciones SQL para comprobar si nuestra aplicación es vulnerable al código SQL.
Para corroborar si nuestra aplicación es vulnerable a código SQL, lo normal va a ser probar alguna inyección SQL básica para ver lo que sucede. En este caso, escribiremos la siguiente consulta y damos enter. Como podemos observar, hemos inyectado nuestro primer código SQL en la consulta y nada ha cambiado. Esto significa que sigue funcionando de la misma manera. Si no fuera porque mostramos la consulta que se ejecuta en el servidor, todavía no se sabría si la aplicación es vulnerable, dado que sigue funcionando de la misma forma. Esto es así porque simplemente se ha añadido una condición a la selección que siempre se va a cumplir, puesto que nuestro login va a ser igual al login. Ahora, para comprobar si es vulnerable, añadimos una condición que nunca se cumple y vemos qué es lo que sucede. Como podemos ver, realmente se tiene una aplicación vulnerable a SQL Injection, aunque esto ya se sabía desde un principio. Vemos que al añadir una condición que nunca se va a cumplir, puesto que nuestro login nunca va a ser igual a 0, la consulta no devuelve ningún registro y nos muestra ningún dato por pantalla. Ya sabemos que nuestra aplicación es vulnerable a las inyecciones de código SQL. En primer lugar, vamos a extraer el número de columnas que tiene la tabla usuario. Para poder saber el número de columnas, vamos a jugar con la opción Order By de la sentencia select. La cuestión es que si intentamos ordenar los registros que seleccionamos por un número mayor de las columnas que tengamos, la consulta no devolverá ningún registro, dado que se producirá algún error y se abortará la ejecución. Para esto, vamos a escribir Order By y vamos a ir probando desde el número 1. Como podemos ver, no se ha ejecutado ningún error. Para esto vamos a seguir probando con los números consecutivamente. 2. Y así hasta que esto genere un error. Bueno, como se puede observar, nuestra tabla tiene 7 columnas, ya que con el número 8 ha producido el error. Ahora que ya sabemos que la tabla usuario cuenta con 7 columnas, vamos a proceder a obtener información de nuestro servidor. Antes de comenzar a extraer información del servidor MySQL, tenemos que explicar la sentencia unión para unir consultas. Nuestra aplicación está programada para ejecutar las sentencias SQL de una en una, es decir, no se puede ejecutar múltiples sentencias a la vez. Para esto nos vamos a valer de la sentencia unión, que se encarga de unir los resultados de 2 o más consultas. Solo hay un pequeño inconveniente: todas las sentencias select que unamos con unión deben de utilizar el mismo número de columnas. Esto quiere decir que anteriormente se extrajeron las 7 columnas y son las que vamos a utilizar. Ahora vamos a unir dos consultas. Una no nos devolverá ningún dato porque no existe en ningún usuario con identificador negativo, como podemos observar al ponerle el menos. Después vamos a escribir unión select y vamos a escribir nuestro número de columnas hasta el número 7, separándolos por comas. Como podemos observar, la siguiente consulta nos devuelve el número de columnas que tiene nuestra tabla. Y si podemos ver, no está la columna 3, que es la del password. Para poder extraer la información del servidor, haremos uso de las siguientes funciones. Por ejemplo, user nos va a devolver el usuario de la base de datos, versión nos va a devolver la versión del servidor MySQL, database devolverá el nombre de la base de datos actual, current user nos va a devolver el nombre de usuario y el host para el que está autentificado la conexión. Connection ID nos va a devolver el ID de una conexión. Como podemos observar, la consulta nos ha devuelto el nombre de usuario como root@localhost, el nombre de la base de datos es inyección SQL, la versión del sistema gestor es 10.1.13 MariaDB. Como podemos ver, se omitió lo que es la columna 3, que es la del password.
Vamos a continuar con la extracción de la información haciendo uso de 3 funciones más: Current User, Last Insert ID y Connection ID. Como podemos observar, al ejecutar esta consulta nos devolvió lo que fue el nombre del usuario y del host para el que está autentificada la conexión. También nos devolvió el último valor generado automáticamente que fue insertado en una columna, y nos devolvió el ID de la conexión, que viene siendo esta. Ahora bien, sabemos que MySQL cuenta con una base de datos interna llamada MySQL. Dentro de esta base de datos se almacenan los usuarios y las contraseñas en una tabla llamada users. Por lo tanto, podemos obtener esta información inyectando una sentencia de SQL como la siguiente. Sería union select host user password from mysql.user. Como podemos observar, el usuario es root, el servidor está en localhost, dado que la aplicación está ejecutándose desde el ordenador. Pero como podemos ver, en este caso, en vez de localhost, se podría obtener lo que es la dirección IP o el nombre de dominio donde estuviera alojado la aplicación, o más bien el servidor. Y por último, esta conexión no tiene contraseña. En este video se ha visto lo peligroso que puede ser este tipo de vulnerabilidades en las aplicaciones, ya que mediante inyecciones SQL se pueden obtener todos los datos que se quieran de las bases de datos, incluso de ficheros alojados en el servidor.